Con suerte me despido a las 12 del día. Únete, Nico. Únete. Queremos que se una. Stingo mientras. Dos cosas que quisiera decir antes que hable el Nico. Hola, Nico. Cuando una persona le falla en un caso y pierde, dice que la justicia estuvo mal, dice que el abogado fue comprado por la contraparte, lo escucho pero permanentemente, dice cosas así, y es la percepción de uno. El que ganó dice la justicia estuvo bien, hizo una buena interpretación. Entonces, siempre va a haber dos posturas. Espera, yo no estoy justificando lo otro, estoy explicando un par de cositas. Y lo otro, para que les quede muy claro. En derecho laboral, en la Corte Suprema, hay un recurso que se llama recurso de unificación. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene que ver. El recurso de unificación es para unificar criterios en la Corte Suprema. Ya. Porque son tantos los criterios distintos, porque está hecho por hombres, incluso que interpreta la ley de forma distinta, que hay un recurso para unificar criterios. Perfecto. Imagínate lo que tiene que ver, que no hay 2 más 2, 4 como en matemática. Mira, el recurso tú lo presentas y dice, la Corte de Punta Arenas dijo A en esta causa, la Corte de Arica dijo B y la Corte de Santiago dijo C. Por favor, unifique. Pero Daniel, eso. Yo digo, bienvenido. Súbate, porque también esta es una reflexión donde te paso yo la pelota a ti hábilmente, para que tú la recojas y puedas anotar con el arco descubierto. Fíjate tú que en un estudio de hace un par de años, es un estudio de percepción del servicio de la Defensoría Penal Pública, un estudio que se encargó el Centro de Encuesta de la Católica. La idea era ponerle de 1 a 7 una nota respecto del sistema de justicia. Bueno, 3,2. Me imagino que debe haber bajado. Yo entiendo que es solo una manera de percibir o de evaluar, ¿no? Pero aquí venimos de una conversación donde hablamos de lo desigual que son las penas y condenas para gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, con otro que ha quemado algo, ambos delitos, sin duda. Pero en el fondo la percepción que tiene la gente de que la justicia, digo, no es justa, o esta idea, que yo sé que suena un poquito cliché, pero que también es real, que cuando un gallo como una persona como Santiago Sinclair es hoy día condenado 5 años después de haber sido incluso hasta senador designado, uno tiene la sensación de que la justicia que tarda tanto ya no es tan justa, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Este divorcio que existe entre lo que ejercen los magistrados, ¿no? Con los criterios, con las diferencias de mirada y tal, con las diferencias de procedimiento, que es lo que siempre Daniel nos trata de explicar, y yo agradezco, y es lo que percibe la gente. Que hay una justicia para ciudadanos de primera y segunda clase, de que hay una justicia que tarda por distintos motivos, de que hay algo que no funciona bien. Y te voy a leer a Raúl Morales, que nos ve todos los días y comenta lo siguiente. Dice, la justicia, o quien la hace, o quien hace la ley para aplicarla, considera más importante la propiedad que la vida. ¿Es y siempre ha sido así? Se pregunta. Daniel, en derecho tiene razón. Nosotros, como ciudadanos de a pie, queremos justicia. ¿Qué piensas tú, Nico, sobre eso que él te pasó la pelota tan hábilmente, Mauricio? Bueno, voy a tratar de no hablar tanto para por favor. Yo con estos dos ya tengo harto, entonces. De monopolizar. No, yo creo que hay un problema estructural que es bien complejo. Los 3 poderes del Estado tienen aprobaciones bajísimas, partiendo por el Congreso, que tiene una aprobación 1 muy baja. El Ejecutivo, más allá bueno, tiene que ver también mucho con quién lo está dirigiendo, pero hay un disgusto, una sensación de malestar también con el Poder Ejecutivo y también con el Legislativo. Tenemos un problema estructural con las principales instituciones del Estado. Y yo creo que ninguna institución se va a escapar a eso. Y el Poder Judicial también se va a ver afectado, y además esto permea otro tipo de relaciones y sensaciones de la que existen en la sociedad. Nico, perdón, no me tire la pelota al córner. El estudio que yo le leí, el del es del 2016, y yo asumiendo que en general la gente tiene una crisis de autoridad y persigue de mala manera a la gente que ejerce la autoridad en distintos poderes, la pregunta tiene que ver derechamente con el Poder Judicial, con la labor de la justicia en Chile. Para allá vamos. Mira, yo creo que la labor de los jueces está hoy día muy cruzada con el funcionamiento del sistema penal. Yo creo que el sistema penal
recordemos que acá hubo una reforma que cambió el sistema penal de manera profunda, y es una reforma que debe tener ciertas revisiones, y yo creo que uno tiene que abrirse a todos los debates. A mí me parece que hay muchos cuestionamientos que son legítimos. Creo que hay otros cuestionamientos que también tienen que ver con desconocimiento de ciertas cuestiones, aspectos técnicos y cómo se desenvuelven los procesos. Pero que el sistema, aquí hay una diferencia fundamental entre el caso que ustedes estaban comentando de violaciones de derechos humanos con los casos que están ocurriendo hoy día, las formalizaciones, los controles de detención que nosotros vemos en vivo y en directo. Hay una diferencia sustancial, porque gracias al sistema nuevo que tenemos, existe la posibilidad de ver cuáles son los argumentos que se ponen sobre la mesa, cuáles son los criterios que hay para tomar determinadas decisiones. Recordemos el juicio de algunos personajes por temas de corrupción que se dieron en cadena nacional. Eso permite que la ciudadanía haga un escrutinio más profundo de cómo funciona la justicia. Y luego de ese escrutinio profundo, que es lo que yo creo que está ocurriendo ahora, es posible establecer modificaciones profundas. Yo creo que el Código Penal duerme un proyecto de nuevo Código Penal hace mucho tiempo que se está con la idea, el Código Procesal Civil, hace mucho rato que también está con la idea de modificarse. Bueno, la Constitución, lo hemos hablado cuántas veces. Y de hecho, esa ley de libertad condicional que cambió el 2012 y que la tuvieron que volver a cambiar el 2019, todavía espera el reglamento que la acompaña, ¿no? Para que puedan realmente tener personas que estén a cargo de quienes están en libertad condicional, ¿no? Claro, y mira, yo creo que, por ejemplo, en este caso en particular, de Ámbar, que es brutal, hay un problema de la legislación, la legislación que envía Piñera el 2012 para tratar de descomprimir la cantidad de presos que habían. Esto surge después del incendio en la cárcel de San Miguel, la idea de cómo establecer medidas para que haya menos gente en las cárceles. Pero también tiene que ver con los jueces, porque esto es verdad, una comisión de jueces, pero se levantó una polémica hace años, porque la cantidad de gente que salió en libertad fue muy grande y al parecer con los criterios más laxos que tenía el sistema, si bien ocupó los argumentos jurídicos, las reglas que establece el sistema, ocupó los criterios más laxos. Hubo toda una polémica hace años, creo que fueron 780 personas que quedaron en libertad en Valparaíso. De hecho, Gendarmería no estaba preparado para hacer, no tenía ninguna posibilidad de hacer seguimiento. Hubo gente que en la mañana estaba en la cárcel por delito grave y en la tarde estaba afuera, nadie sabía para dónde se iban a ir, si se iban a ir a la casa de los familiares. Han salido algunas notas por ahí que hubo gente que salió en libertad y en la noche cometió delito y al otro día ya estaba preso de nuevo. Y todo ese tipo de cosas, los informes que entregan Gendarmería, uno dice, esto es un informe que fue negativo, y claro, los informes negativos de Gendarmería, hay informes que son informes tipo, que además obedecen a criterios muy antiguos, que son cuestiones básicas. Entonces, también eso tenemos que reformarlo. Yo creo que acá hay responsabilidad fallan los tres poderes del Estado al final, Mauricio. Eso es lo que yo quería decir. Entiendo. El Ejecutivo que envía una ley con un propósito que puede ser loable, pero que técnicamente tiene problemas. El Legislativo, que no se hace cargo de hacer las correcciones que tiene que hacer el Legislativo, y luego el Poder Judicial libera con los criterios más laxos y sin seguimiento a las personas que están liberando, a dónde se van a ir, quién se va a hacer cargo, dónde van a vivir, cuál es su reinserción. Se supone que hay gente que se tiene que reinsertar en la sociedad. Esta gente que queda en libertad sin ningún plan de reinserción en la sociedad, ¿va a trabajar en algo? ¿Va a estudiar algo? ¿De qué va a vivir? O sea, y eso ocurrió. Entonces, Mauricio, para cerrar, yo no estaba tirando los balcones, lo que quiero decir es que hay un problema con los tres poderes del Estado materializados. Aquí en este caso en particular podemos ver que los tres poderes del Estado fallan. Claro, totalmente. Sí. ¿Quién va a tirar el córner? ¿Qué? Usted. Pero usted era árbitro. También me contaron que usted era árbitro. ¿O no? No voy a hacer un gol olímpico, sí, Daniel. Claro. ¿Tú sabías eso, Nicolás? ¿Tú sabías que Daniel... pero es verdad. Daniel era árbitro cuando era militante de la ADC. Lo dijo la senadora Yanna Proboste.
Lo dijo la senadora Yanna Proboste en este mismo programa. ¿Me equivoco? Dijo que era bueno para el fútbol. He arbitrado los partidos de la Teletón entre las políticas y las famosas. Sí. Varios años. Yo jugaba ahí muchas veces. Sí, exacto. O sea, no puede ser más abogado. Imagínate de árbitro. Siempre pongo la tarjeta amarilla, por ejemplo, a la Pamela Díaz, porque es muy chancha y le pongo tarjeta amarilla. Oye, pero ese arbitraje sí quiere ser debe ser más difícil que el arbitraje de Se le vio nervioso. Se le vio muy nervioso al árbitro en ese trance. Yanna Proboste es buena igual, hay que decirlo. Voy a decirlo ahí a la pasada nomás. Buena para es que de la UPLA, po. Sí, pues tiene que ser de la UPLA. Oye, además, vamos a los temas del observatorio, ¿les parece? ¿O querían agregar algo? Hoy día. No, por favor. Mira, la mina lo mismo, si quieren hablamos otra cosa también. El Nico ya, vengo preparado para todo. Oye, entonces, Nico, ¿te puedo preguntar algo que es contingente? Partimos el programa comentando lo que pasó con el diputado PC, Hugo Gutiérrez, y lo que al menos aquí todos convenimos fue una reacción arrogante, soberbia y prepotente. Sin embargo, queda también como segundo tema esta idea de que las imágenes pudieron haber sido captadas de manera irregular y pudieron haber sido también conducidas o enviadas, compartidas de manera quizás cuestionable. ¿Se configura ahí algo digno de investigar? Te lo pregunto, no sé, desde la curiosidad legal. ¿O es básicamente algo que es factible? ¿Hay algo irregular? ¿Al menos huele a algo irregular ahí o no? Ese punto en particular. Si te quiero referir a los diputados, por favor, bienvenido, pero me quedo vuelta al otro. Claro. No, de todas maneras, o sea, se han abierto investigaciones porque se filtran grabaciones de los carabineros en determinados procedimientos. Con mayor razón, si se filtran grabaciones de funcionarios de la Armada. Yo creo que es una cuestión muy grave. ¿Qué pasa si la situación fuera de peligro para la seguridad nacional? Un procedimiento en que están estas cámaras en un contexto de peligro de seguridad nacional y se filtran. Yo creo que es una cosa bien grave. Debiera iniciarse una investigación dentro de la Armada. A uno le gustaría que el ministro de Defensa se pudiera pronunciar sobre esto también. Y la Cámara de Diputados tiene facultades también para solicitar que alguien dé alguna explicación. A mí me parecen bastante graves. Y además nadie sabe qué otras cosas se pueden estar filtrando, si eso es lo grave. Porque claro, esto es lo que uno conoce, pero los militares están en las calles hoy día haciendo un montón de procedimientos que no lo sabemos. Y a mí me da un nervio. ¿Qué otras cosas están grabando y a manos de quién están llegando? Exacto. Yo creo que es grave. Y sobre todo esto que dicen que él estaba apoyando a quienes denunciaron unos casos súper graves adentro de la Marina, ¿no? Igual da para sospechar, digamos. O sea, más allá de la situación compleja, no estamos defendiendo a Hugo Gutiérrez, que quede claro, pero sí, obviamente, lo que pasa después es bastante sospechoso, por decirlo. La grabación que sea, Ale, yo creo que la grabación que sea que haya salido a la luz, ¿no es cierto? del tema que sea. Con todo lo que se demora en entregar las grabaciones en otros casos. Aquí aparecen así como así, de la nada. Es grave, sí, a mí también, yo concuerdo. No, y hay casos donde las cámaras, los carabineros sorpresivamente se les apagaron. Exacto. Claro, no había, claro. Eso. Oye, vamos a ¿cuáles eran los temas que teníamos hoy en el observatorio legislativo que nos gusta tanto? Además, porque a propósito de lo que conversamos, estábamos hablando de un poder del Estado, del poder judicial, ¿verdad? Nos vamos a pasar a otro poder del Estado, que es el poder legislativo, y donde están pasando muchas cosas, evidentemente, ¿no? Lo primero que teníamos son los mecanismos de tensión. Yo le entraría al plebiscito. Vamos al plebiscito entonces, pues a mí me encanta. Tenemos, ¿qué pasa con estas iniciativas que puso el gobierno, ¿no es cierto?, para el desarrollo de un plebiscito seguro en octubre? Han aparecido ya algunas... Estamos 70 y tantos días. Sí, pues no queda nada. Ya han aparecido algunas críticas ya, por ejemplo, por el hecho de no ceder a hacerlo en 2 días. ¿Qué piensas tú, Nico, de lo que está pasando ahí? ¿Son suficientes las medidas? ¿Están dadas las condiciones? El primer problema... Están dadas las condiciones. ¿Están los chilenos preparados? El primer problema... ¿Será este el mejor momento? ¿Es sensato, en plena pandemia, involucrarnos en algo que genere tal gasto para la nación?
Preguntas de la derecha. ¿Qué responde Nico Facuse? Mauricio, la incertidumbre que va a generar esto a la inversión pública, nacional e internacional. ¿Cómo se le ocurre? Preparados. Se van a ir los 210 años queramos hacer una constitución. ¿Necesita Chile otro estallido? Ya, bueno. Vamos al grano. ¿Cuáles son las medidas lo primero que quería decir es que la iniciativa legislativa que se está discutiendo en el Congreso, el primer problema es que no es del gobierno, es de parlamentario. Perfecto. Uno hubiese esperado que fuera el gobierno el que ingresara un proyecto, por la importancia que tiene este tema, fuera el gobierno que hubiese ingresado un proyecto para establecer jurídicamente todas las reglas y las condiciones necesarias para poder realizar el plebiscito. No fue así. Este fue un proyecto ingresado por senadores, el senador Durresti, el senador Guillet, el senador Elizalde, el senador Pedro Alaya y el senador Buenchumilla. ¿Ya? Y ese es el proyecto que se está discutiendo, al cual fue invitado el director del CERVEL, Patricio Santamaría, fueron académicos, y también el gobierno ha estado en ese debate. Y este debate se va a replicar, no analizando el proyecto, sino que las condiciones para el plebiscito, pero también refiriéndose a esta iniciativa legal, en la Cámara de Diputados también. Va a ocurrir un debate que está citada la Comisión de Constitución de la Cámara también para dar esta conversación. Lo que quiero decir con esto es que el Congreso aquí ha tomado la iniciativa en términos jurídicos legislativos para crear las condiciones que se requieren para el plebiscito. El proyecto, que mañana se vuelve a discutir, otro problema es que el proyecto está sin urgencia. Hemos comentado aquí, lo hemos conversado, el presidente es el único que tiene la facultad para establecer urgencia en los proyectos de ley, es decir, acelerar las tramitaciones. Y este proyecto no tiene ninguna urgencia, lo cual es una cuestión insólita, porque estamos a 76 días del plebiscito. Claro. Y el gobierno no ha puesto ninguna urgencia en términos formales a este tema. Y como también le he comentado, los parlamentarios intentan poner estos temas en las comisiones en función de sus atribuciones y está avanzando en la Comisión de Constitución. ¿Qué hace el proyecto? Yo voy a mencionar 2 o 3 cosas en términos generales. Lo que hace es que tratar de no modifica, recordemos que el plebiscito se establece como norma transitoria en la Constitución. Lo que busca hacer no es una modificación tan grande a esas normas, sino que intentar entregar al CERVEL todas las facultades que necesite para poder organizar el plebiscito en los términos que se requiera según los protocolos de salud y según las circunstancias en las que nos encontremos. Es decir, ¿es una especie de mangancia para que lo haga lo mejor posible? Exactamente. Si bien el CERVEL tiene por vía de potestad reglamentaria, eso es ley orgánica, tiene facultades para organizar. Lo que hace este proyecto en términos simples es decirle, CERVEL, todas las atribuciones que sean necesarias para que usted organice. Perfecto. Que a poco tiempo, ustedes son los que pueden hacerlo, échenlo para adelante. Yeah. ¿Y el límite de inversión en publicidad y propaganda? Ya, ahí quería ir. Hay 2 otros aspectos particulares que se intenta regular el proyecto. Primero, intenta establecer que el plebiscito se haga en 2 días, el 24 y el 25 de octubre. Uh-huh. Pero además, eso lo contempla para el ciclo electoral completo que se viene. Por ejemplo, las elecciones municipales de delegados, de convencionales constituyentes, de concejales están fijadas para el 11 de abril. El proyecto propone que si 90 días antes de esa elección seguimos con emergencia sanitaria, no se haga solo el 11 de abril, sino que se haga el 10 y el 11. Lo mismo hace para las elecciones parlamentarias y para la primera vuelta presidencial, que se va a realizar por allá en noviembre. Si 90 días antes seguimos con la alerta sanitaria, las facultades que tiene el CERVEL, y también hacerlo en 2 días. E incluso lo contempla para una eventual segunda vuelta presidencial. Perfecto. Si seguimos la situación 90 días antes, también 2 días. Ahora, el Ejecutivo y el CERVEL ya han dicho que en 2 días, muy difícil, se ha negado esa opción. Hay temores de que pase algo misterioso con la UNA entre un día y otro, sí, de que se pierdan votos, de que no sé qué. Recordemos que los militares van a estar resguardando los locales de votación, entonces uno debería decir, ¿cómo alguien va a meterse ahí a alterar el asunto? El tema es que no hay confianza en los militares tampoco, porque es el tema final, ¿no? O sea,
hay una desconfianza absoluta en todas las instituciones, con todo, claro, pero sobre todo siendo una institución tan ideologizada, porque si no tuvieran ideología uno no temería tanto, pero no es el caso, ¿no? Pero lo interesante es que en la oposición está proponiendo los 2 días y el gobierno dice no, un día, porque puede pasar algo entre un día y otro. Lo que pasa y es que Cervel también no quiere que vaya, no quiere que vaya y no quiere que vaya tanta gente a votar también. Yo creo. Bueno, eso puede ser otra. No seas mal pensada. Voy a intentar pensar bien. Perdón. Alejandra, la fiesta de la democracia es algo que la derecha abraza con entusiasmo. Es muy motivada la derecha con este acto. Que no estén dadas las condiciones de otro asunto. También se ha explorado. A ver, no, mira, hablando en serio. No, si estamos hablando en serio. Yo sí, no, sí, estamos todos hablando en serio, pero Nico, a ver, uno tiene la sensación, yo ayer leí, creo que fue José Joaquín Brenner, ¿no? Quien planteaba en una carta, la prensa del fin de semana, seguramente Daniel la leyó también, sobre algo que, a pesar de su temor, creo que hay algo que tiene un punto, siento yo. Hablaba de la proximidad precisamente del proceso del plebiscito y del escaso rol que ha jugado la política en explicar ciertos asuntos, ¿no? En entrar en el detalle de lo que efectivamente se va a votar o no. Siento que lamentablemente el esquema como mental o de discusión respecto al apruebo o rechazo es un poco sí o no. 88, probablemente sea un nuevo punto de inflexión. Mucho, claro. Y probablemente creo que con la sospecha va a ser el nuevo punto que va a separar aguas, ¿no? Si durante mucho tiempo fue el que votó sí o el que votó no, y eso iba a definir un poco tu ruta política o tu sensibilidad política futura, y eso yo creo que fue como una suerte, insisto, de punto de inflexión que duró mucho tiempo. Yo tengo la impresión de que enfrentamos algo parecido, apruebo o rechazo, ¿no? Mantener futuro. Es interesante. Yo creo que se puede analizar a futuro, veremos si efectivamente así o no. Sin embargo... No, pero da la impresión. Claro, el apruebo o rechazo sí involucra muchos otros asuntos que yo no sé si la gente tiene del todo claro. No estoy subestimando la opinión pública, quiero que se entienda. Solo que creo que, dada la importancia de lo que se va a votar en octubre, uno tiene la sensación de que a lo mejor el mundo de la política, ojalá de la buena política, digamos, claro, estuviera contribuyendo a ese debate. Tú, Nico, para no preguntarte fechas, datos y cosas que eventualmente podemos recoger en otro lado, me interesa tu opinión. ¿Tú crees que efectivamente es algo que falta? Estamos asistiendo a un proceso súper importante, quizás con no toda la información necesaria para saber estrictamente bien qué es lo que va a pasar ahí. Mira, el hecho que está ocurriendo acá tiene ribete histórico que es solo comparable con 2 o 3 momentos en la historia del país. Yo voy a aprovechar a recomendar un librito, lo tengo acá, no es que viniera preparado, lo tengo acá, lo estaba revisando, ahí se ve el nombre del Poder Popular Constituyente, un libro cortito de Gabriel Salazar, un libro muy cortito, un poquito más de 100 páginas, y Gabriel Salazar relata los momentos en que pudimos, el Poder Popular Constituyente, el pueblo pudo haberse expresado a través de un proceso constituyente desde abajo, como dice Salazar. Y eso haberse traducido en asambleas constituyentes o en espacios constituyentes populares. Uno, en 1828, cuando se crea un movimiento ciudadano, esencialmente liberal pipiolo, cuya demanda principal era el establecimiento de una asamblea popular constituyente que estableciera una nueva constitución. Ese esfuerzo se ve aplastado por una cosa que llama Gabriel Salazar el garrotazo de Portales, con el ejército conservador, que aplasta esa intención, ese esfuerzo. Al ejército vence al ejército republicano de Freire y se frustra esa opción. Otra segunda opción es cercano, un esfuerzo que intenta hacer Arturo Alessandri con otras fuerzas de abrir un espacio más constituyente, más amplio para la Constitución del 25, y eso también termina frustrado y la Constitución termina al final redactándose en un grupo pequeño que, si bien representaba a partidos políticos, no era representación de la expresión mayoritaria de la sociedad. Otro momento es en el gobierno de Allende. Recordemos que la Unidad Popular en su programa tiene la posibilidad de hacer un
la propuesta de hacer una nueva constitución, hay un debate ahí si el gobierno Allende abre también un proceso constituyente. Recordemos que el presidente Allende tiene una propuesta de nueva constitución que se conoció 20 años después del golpe, la logra encontrar entre algunos, recordemos, ¿para qué decir? Todos esos documentos quemados, qué sé yo, perdidos, pero Eduardo Noboa Monreal logra guardar un ejemplar de esa propuesta de nueva constitución y se conoce en los años 90. Y está toda la discusión histórica si es que efectivamente Allende había acordado con los principales dirigentes de la Unidad Popular llamar a un plebiscito y anunciarlo ese 11 de septiembre, y era un plebiscito constituyente para abrir un proceso constitucional donde la coalición de gobierno tenía una propuesta que ofrecerle al país y se va aplastada por la fuerza. Y el último esfuerzo que uno podría decir que trató de impulsar un proceso constituyente amplio es el de la presidenta Bachelet, con el proceso constituyente que también termina trunco, ya sea por falta de fuerza política, ya sea por desacuerdo en la propia coalición y por la derrota electoral, evidentemente el triunfo de Piñera, que recuerden que Piñera asume el gobierno y a los 2 días guarda en el cajón con llave el proceso constituyente que se había venido desarrollando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que son muy pocos los momentos en la historia del país que además todos terminaron frustrados en que se intentó hacer un proceso constituyente amplio. Y hoy día estamos de nuevo en la puerta del horno. A punto de... Que no sé, por favor, que no se queme. Tener un plebiscito que abra un proceso constituyente. Claro, entonces se requiere mucho esfuerzo de la política, de la ciudadanía. Y esta cuestión la empujó a la ciudadanía, la empujó al pueblo, de poder... que no se nos queme el horno ahora el pan en la puerta del horno. Esa es la envergadura del momento en el que estamos. En medio de una pandemia y de un gobierno que no está entusiasmado con esto. Y a mí lo que me pasa es que si el gobierno no garantiza que puedan ir a votar personas que van a tener con legítima... resquemor de ir a votar. ¿Por qué? Porque estamos en una situación sanitaria compleja. Hay personas de más de 75 años que han estado en sus casas encerrados desde hace meses y que son personas que generalmente votan, además, las personas mayores. Hay que garantizarles que puedan llegar a la votación. Eso es lo que a mí me preocupa en realidad. Y te hacen una pregunta, Nicolás. ¿Se la puedo hacer o quieres hacerle una pregunta antes, Mauricio? Es algo súper técnico. Una breve reflexión, porque respecto a lo que decíamos, ¿no? Claro, yo siento que falta muy poco, y lo que uno ve en los medios tradicionales es una cobertura muy, muy mínima respecto a este asunto. El gobierno ha dicho, a través de distintos personeros, incluso las nuevas autoridades, estoy pensando en los nuevos ministros, Belolio y otros, de que es una prioridad del gobierno garantizar de que el proceso de octubre se haga de la mejor manera posible. Pero claro, en la declaración de intenciones uno puede decir cualquier cosa. Bien sabemos que ese gobierno no tiene una convicción respecto de lo que puede hacer una nueva constitución. Entonces, pero bueno, uno espera que republicanamente hablando, honren el compromiso. Por lo demás, no podrían obviarlo. Pero claro, uno tiene la idea de que la discusión está dirigiéndose hacia todo aquello que conspira contra un nuevo proceso de elección, ¿no? La crisis en el sur, los problemas de la pandemia, plan rebrote seguro que les está funcionando a la perfección. Ya las comunas desconfinadas están experimentando, evidentemente, mira tú qué curioso, un alza en los contagios, es más o menos claro. Entonces, claro, uno si se pone muy conspiranoico, puede llegar a pensar de que una cosa es declarar la intención de honrar este acuerdo y otra cosa es estar haciendo todo lo contrario a que este acuerdo pueda efectivamente materializarse. Eso es súper complejo. Yo creo que nosotros como medio de comunicación acá, y lo digo al tiro públicamente, vamos a hacernos cargo desde la semana que viene quizás, con una sección, con un espacio, un segmento, un momento de conversación donde podamos decirle a la gente, mire, esto se vota allá, cuáles son sus dudas, cómo vamos avanzando, que la gente vaya a votar informada, porque lo que uno advierte en los medios tradicionales y la discusión instalada de la última semana es más bien otra cosa, que pareciera que es anecdótico y es accesorio y es casi un cacho con el que hay que cumplir el tema del plebiscito en octubre, pero no hay que perder la épica que hay detrás, siento Exacto. yo, de algo como que va a ser tan gravitante para nuestro futuro, espero, como en su momento lo fue el sí y el no. Luis Vega pregunta algo así muy cortito. Perdón, es que para que respondamos a una pregunta, dice, pero si en 2 días, si se hacen en 2 días las votaciones, se puede hacer un conteo y cierre de las urnas y al otro día se parte de nuevo, o eso no se puede hacer. No se puede hacer eso. ¿No? ¿No se puede hacer eso? Pregunta Luis Vega. No. Qué lata. No, eso es contraproducente porque tú marcas una tendencia que al final del día
Claro. Mira, a ver, déjame decir un par de cositas, Nico, dame un minuto y después... Daniel, disculpa. Dale. Solo quiero contar una anécdota universitaria sobre esto. Las elecciones de la FECH tiene ese sistema, bueno, no sé ahora, pero que son varios cuando días. yo estaba en la universidad tiene ese que son 2 días. Ya. Y cuando compitió Camila Vallejo con Gabriel Boric, el primer día había un resultado más favorable a la Camila, y eso motivó o alguien se confió o los otros salieron con toda la cancha, y al otro día el resultado se dio vuelta, digamos. Lo que dice Daniel es cierto. Yo no lo califico bueno o malo, pero claro, termina marcando una tendencia que o desincentiva la votación de otros. Digamos, si el apruebo está con un 80% el primer día, difícilmente que la gente que está por el rechazo va a ir a votar el otro día, porque qué sentido tiene. O, por otro lado, genera que el que quiere ir a votar por el apruebo y ve que está con un 80%, dice, ¿para qué voy a ir a votar si ya la cuestión está lista? Entonces, desincentiva la participación, puede desincentivar la participación electoral si las diferencias son muy amplias. Perfecto. Súper, se entendió perfecto. Sí. ¿Qué lo van a hacer? Eso es. No, por eso te digo, eso iba a decir yo. Pero además iba a decir otra cosa, que una cosa que preguntaste tú. Sí, pero que tú dijiste, Mauricio, antes. Yo digo tantas cosas, Daniel. Y tantas de ellas son tan mentiras, pues. No te fíes de mí, no lo hagas. Espérate, es que lo que preguntaste de los 2 días no, porque ya lo explicó Nico, y eso es democráticamente influye, y eso no puede ser. Bueno, que se lea los votos, no que se hagan 2 días, que se lea los votos. Bueno, por eso que se supone que los días antes no puede haber encuestas hasta un par de días antes, y las a boca de uno tampoco son tan legales, digamos. Eso también es una cuestión que hay que saber. Perfecto. Lo que iba a decir respecto del plebiscito en general, no es tan fácil. Nico decía que el libro de Gabriel Salazar es muy importante y me parece muy interesante, pero también hay una cuestión que cambia un poquito la diferencia, y Nico tienes que concedérmelo, y si no lo discutimos, que esto ya está en la Constitución. El artículo 130 nuevo de la Constitución, hasta el 144 nuevo de la Constitución, establece el proceso constituyente internamente en la propia Constitución. Entonces no puede ser obviado porque a alguien se le ocurrió, ni siquiera por estado en sitio. O sea, te lo digo a lo más, y la explicación posterior es terrible, digamos. O sea, entonces te digo que el proceso va a ser. El punto es cuántos van a ir a votar, y en ese sentido ahí yo concuerdo con el Nico que, pucha, el que si me siento con seguridad para ir a votar o no, porque la pandemia está dando vuelta, los que más votan son los que tienen más años, entonces son los más expuestos. Es un tema como más bien de... Hoy día es un problema más de hecho que de derecho, en términos de que, porque en derecho está ya, contemplado, consagrado en el artículo 130 y siguientes de la Constitución. Hoy está eso ahí. Entonces, no es llegar y decir, ¿cómo se puede caer? No se puede caer. Lo único que podría pasar es que el gobierno y la oposición en el Congreso de consuno lo pateen un par de meses por un tema de sanitario, netamente sanitario. Hay un rebrote enorme, se está muriendo gente, ya, se patea, no sé, para marzo, para abril, juntamente, ¿me entiendes? Pero eso es lo único que podría pasar, pero no podría pasar que se suspenda ni nada más, porque está consagrado en la Constitución. O sea, ya es parte de la propia Constitución el proceso constituyente. Y eso marca un cambio bastante grande, en mi opinión. Ahora, lo que uno tiene que convencer a la gente es que se forren de plástico entero y vayan a votar. O sea, vamos a poner plástico de aquí hasta los pies. Claro, que vayan con las manitos afuera y lápiz, porque dicen que hay que llevar un propio lápiz, y se me ve a la cara para que me vean el carnet de identidad y voy a votar, digamos. Pero lo voy a hacer. O sea, la gente tiene que ir. No una caricatura, por ejemplo. ¿Ale? ¿Nico? Yo quería comentar porque en el debate, en el debate que se dio en la comisión, hubo alguna exposición interesante. Yo recogí un par de ideas para compartírselas, porque va en la línea de lo que dice Daniel. Para cambiar esto tú necesitas 2 tercios del Congreso, o sea, 2 tercios de los parlamentarios, y eso es muy difícil. O sea, ningún sector lo tiene. Tendría que haber un acuerdo muy amplio para que se cambiara. Y las circunstancias, me imagino, debieran ser muy, muy duras. Pero
hay algunos argumentos interesantes, algunas ideas que se dieron en esa discusión. Por ejemplo, desde el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí Marcela Ríos dijo algo, mira, muy, muy potente. Dice, la salud política de las naciones también puede ser afectada por la pandemia. O sea, la pandemia no solo afecta la salud de las personas, sino que también afecta la salud política de las naciones. Y entonces se señala que los procesos electorales que se han llevado a cabo este año, que han habido en varios países, no han significado rebrote porque se han hecho con las medidas de resguardo que se pueden hacer. Pero no tiene que ser solo el día de la elección, sino que hay que pensar el ciclo electoral completo, desde la campaña hasta la elección de octubre, la elección de abril, la elección después, o sea, todo el ciclo electoral, tenemos muchas elecciones por delante, y el ciclo electoral completo se tiene que pensar. También es importante, tiene un problema Chile, que hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, como sí ocurre en países desarrollados. Claro. Y ahí el gobierno y los medios de comunicación tienen un rol fundamental, porque debieran haber campañas radiales o televisivas apuntando a las personas que justamente no tienen o no utilizan Internet, no solo para ir a votar, sino que para dar a conocer cuáles son las medidas sanitarias que existen para ir a votar. Eso va disminuyendo la ansiedad, la inquietud, la preocupación. El financiamiento de las campañas a través de redes sociales, eso no está regulado. Tenemos la regulación del financiamiento de las campañas en las palomas en la calle y en la campaña tradicional. Eso hay que regularlo. Es urgente porque la campaña principal se va a hacer a través de Internet. Claro. Lo otro que ha señalado la Nación Unida, que me parece muy importante, es que no se experimente el mecanismo de votación en este contexto, ni con esta urgencia. Por ejemplo, quienes han pensado en el voto electrónico u otro mecanismo, no es el momento de experimento. Hay que desarrollar las elecciones como el sistema y la ciudadanía conocen las elecciones, porque cualquier experimento que se te frustre ahora te puede generar un problema muy, muy grande. Otras medidas que se han discutido, se han visto en varios lados, que tú lleves tu propio lápiz, que las urnas no sean cerradas, sino que sean abiertas, que los locales de votación sean abiertos, alcohol gel, mascarilla, etcétera, que los vocales sean, ojalá gente joven, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mecanismos y experiencia internacional, países que ya han vivido esto, para poder desarrollar el plebiscito. Muchas gracias, Nicolás Facuse, del Observatorio Legislativo. Te voy a despedir rápido, Nico, porque tenemos una entrevista de último minuto que quiere conversar con nosotros, Nico. El papá de Alejandro Carvajal. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo. Chao, Nico. José Carvajal.